Tengan buenos días, queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, día del Señor, día en el que toda la cristiandad dedicamos para honrar, alabar a nuestro Dios. Normalmente, en condiciones normales, visitamos nuestros templos, vamos a la casa de Dios a adorarlo, a alabarlo, pero debido a las circunstancias, lógicamente no podremos hacerlo este domingo. Ya habrá tiempo para eso. Pero no por eso vamos a dejar de alabar a nuestro Dios, de buscar su rostro, de orar y sobre todo de alimentarnos de su santa palabra. Este día domingo es un día muy bonito, muy especial que Dios nos ha permitido también para adorarle, pues dentro de nuestros templos, voy a decir, dentro de nuestra iglesia doméstica, como dirá el Papa. Así es que, hermanos, ahí en nuestra casa, rindámosle culto de adoración a nuestro Dios. Ahí en nuestra iglesia doméstica también podemos honrar y alabar a nuestro Dios en este día domingo. Un saludo especial para todos los hermanos que están en nuestro país, que están a lo largo y ancho de nuestro territorio, El Salvador. Principalmente a todos los hermanos que están aquí en la capital, en la gran ciudad de San Salvador. Un saludo muy especial para Querigma Central, para todos los hermanitos que están también fuera de nuestro país, que están sintonizando, escuchándonos, que están pendientes de nuestra transmisión, para todo el pueblo Querigma que está fuera de nuestro país, donde quiera que usted esté, un saludo cordial, un abrazo afectuoso para todos nuestros hermanos, deseándoles lo mejor en este día domingo, en este día del Señor, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo también esté con todos ustedes y que en este día podamos pues también deleitarnos de su palabra. Hoy quiero reflexionar, quiero meditar a través del Salmo 62. Vamos a leer el Salmo 6.2. El Salmo es un poquito largo, pero vamos a leer solo los primeros versículos, suficiente para poder reflexionar en esta mañana este tema precioso. Vamos a leer el Salmo 6.2, Salmo 62. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé su paz, que nos dé descanso, que nos dé calma, como bien lo expresa el salmista David en el Salmo 62. Leamos entonces Salmo 62 y versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo Él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo como el salmista David nos hace meditar, nos hace poner el pensamiento en estas palabras tan especiales que yo creo que son un verdadero tesoro para nosotros, principalmente en estos momentos de dificultad, de problemas, y precisamente es ahora donde debemos de encontrar la calma en Dios como lo hacía David. Para David no fue fácil la vida. Todos sabemos del salmista David, el segundo rey de Israel, que le tocó vivir una vida bastante agitada, vamos a decir, con bastantes conflictos, con bastantes incendios por todos lados. Esa fue la vida de David. Mucho agitamiento, mucho angustia, mucha dificultad, muchos problemas. Esa fue la vida del salmista David. Sabemos que era un hombre guerrerista, puesto que le tocó pues defender al pueblo de Israel como rey, pero antes como soldado, como guerrero del ejército de Dios, defender de los diferentes enemigos que el pueblo del Señor tenía.
Y David pues estaba lleno, como les decía, de conflictos, de enemigos, de batallas, de guerras, como leemos en el profeta Samuel principalmente, donde está la historia de este gran hombre, del salmista David. Y ahora lo vemos en este salmo hablando del descanso, de la calma, de la tranquilidad que él encontraba solamente en Dios, dice la palabra. Él estaba todo el tiempo en guerra, puesto que los enemigos de Israel eran numerosos. Sitiaban la ciudad constantemente, amenazaban con conquistarla, y entonces David aprendió el arte de la guerra, diríamos. Todo el tiempo en conflicto, todo el tiempo en guerra, todo el tiempo en estrategia, todo el tiempo lidiando con el enemigo, batallando con los problemas, batallando con las dificultades. Ese era el ir y venir del salmista David. Incluso en alguna ocasión dice la palabra que el mismo salmista David pidió al Señor construir su templo, pero le dijo el Señor que no se lo iba a permitir, porque había derramado demasiada sangre, demasiado conflicto, demasiado problema, demasiadas guerras, demasiada dificultad. Era un pico de ir y venir, subir y bajar constante el de David. Pero en esos picos, en esos momentos de dificultad, ¿qué hacía David? Y esto es lo grande del salmista David. Y esta es la enseñanza que quiero dejar en tu corazón en esta mañana preciosa de domingo. ¿Dónde estaba el secreto de la paz que David siempre mantenía en su corazón? ¿Dónde estaba la grandeza de David, que sobre todo era su gran confianza que él siempre tenía en su Dios? Y es que precisamente, como nos dice el Salmo 62 en el versículo 2, en Dios, solamente en Dios está mi descanso, decía él. Cuando el conflicto, cuando los problemas, cuando los enemigos, cuando las dificultades venían sobre la vida de David, David tenía un secreto. ¿Y cuál era el secreto de David? Es que él se refugiaba en Dios, es que él descansaba en Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de hacer también. Hoy que estamos viviendo en serios momentos de dificultad por medio de esta pandemia del COVID-19, hoy que nos asaltan cuántas cosas, cuánta información, hoy que se ha levantado quizás la tormenta más grande de nuestra vida, y no solamente de nosotros, de nuestro país, sino que estamos hablando de todo el mundo, porque todo el mundo está viviendo esta pandemia tan difícil que se nos ha venido. ¿A dónde estará nuestro refugio entonces? ¿Quién será nuestro descanso? ¿A dónde encontraremos esa paz, esa tranquilidad? Si no solamente en Dios. Él es mi salvación, decía el salmista David. Dios es mi salvación. Él es mi baluarte. Él es mi defensa. Él es mi fortaleza. En Él, en Dios, David se refugiaba. Y por eso David siempre lo vamos a ver como un hombre enérgico, como un hombre fuerte, como bien lo dice el versículo 3 del Salmo 62. ¿Quién podrá sacudirme? ¿Quién podrá moverme? ¿Quién podrá hacer estragos en mi vida? Nada. En otra ocasión el salmista David decía, aunque estalle una guerra contra mí, no me hará nada. 1000 caerán a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no me pasará nada. ¿Por qué? Porque él tenía su confianza, él tenía su corazón en las manos de Dios. El mejor lugar, el lugar más seguro donde podemos estar, hermanos, es en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde correremos? ¿A dónde iremos? Si nos vamos a Guatemala, allá está el virus. Si nos vamos para Honduras, allá está el virus. Si nos vamos para Nicaragua, allá está el virus. Si nos queremos ir más lejos, también allá estará el virus. Está por todos lados el enemigo. A la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, por todos lados
Sí, tía, el enemigo está asediándonos constantemente, podríamos decir, a través de este virus, de una mera manera metafórica, podríamos decir, ¿verdad? ¿A dónde correremos? ¿A dónde iremos? Sino solamente a los brazos de nuestro Señor. Es el único lugar seguro que el salmista encontraba sobre la faz de la tierra. Él podía encontrar en Dios su calma. Él podía encontrar en Dios su tranquilidad. Él encontraba en Dios su paz, su descanso. Querido hermano, querida hermana que me estás viendo, que estás sintonizando esta transmisión, quiero decirte, solamente en Dios podemos encontrar nuestro descanso, nuestro refugio, nuestra calma en estos tiempos de dificultad. En los tiempos de dificultad, qué bueno es saber, qué bueno es recordar que tenemos un lugar de calma, un lugar de sosiego, un lugar de paz, un lugar para reposar y descansar en las manos del Señor. En su presencia hay paz. David corría a la presencia del Señor. David corría al Señor, a nuestro Dios, quien le daba ese sosiego, esa calma, esa paz. Cuando él se sentía agitado, cuando él se sentía amenazado, cuando él se sentía angustiado, cuando él se sentía atemorizado por sus enemigos, por los conflictos, por los problemas, David buscaba a Dios. Como tú y yo también tenemos que correr a Dios, como los pies de sierva, decía en otro salmo, ¿verdad? Como los pies de sierva, yo busco tu presencia, yo busco, como el siervo sediento va detrás de las aguas del río, así yo voy detrás de ti, oh alma mía, descansa en el Señor, decía el salmista David en otros salmos, donde podemos ver cómo él corría, cómo él buscaba la presencia de Dios, cómo él buscaba al Señor, porque solamente el Señor podía darle calma, sosiego y tranquilidad a ese conflicto interior. Porque el conflicto, hermanos, está dentro de nosotros, y eso es lo peligroso. Por eso decía el proverbista: hijo mío, por sobre todo, guarda tu corazón, porque de ahí es donde emana, hermanos, toda la maldad, todos los pensamientos, de ahí es donde emana todos los sentimientos de tristeza, de odio, de agonía. Ahí es donde se gestan todos los crímenes, ahí es donde nacen todos los adulterios, toda la maldad está dentro de nosotros. Por eso criticaban a Jesús y a sus discípulos. Tus discípulos no se lavan las manos para comer, entra suciedad, comen cualquier cosa, le decían a Jesús y sus discípulos. Por eso los hace impuros. Y el Señor les dijo: no se equivoquen. No es lo que entra al cuerpo lo que lo hace impuro, sino lo que está dentro. Nuestro corazón marcado por el pecado es lo que nos hace ser mal o tender al mal, tender a la desconfianza, tender a la tristeza, al temor, a la angustia, hermanos. Es ese corazón, ese conflicto interior, el que nos hace por dentro, hermanos, arrojar tantos pensamientos al extremo que muchos ya ni quieren la vida, ya perdieron el entusiasmo, perdieron la felicidad. Todos esos pensamientos que están brotando de tu corazón, ese corazón herido por el pecado, viene a hacer en nosotros estragos en nuestros pensamientos y luego nuestras emociones, nuestros sentimientos, y por supuesto nuestras acciones están dirigidas por todo ese conflicto interior que probablemente venga en primera instancia de afuera, a través de todos los problemas que tenemos, pero que en nuestro corazón, hermanos, ese conflicto se mete, ese problema se mete, y es donde nosotros comenzamos a llenarnos de miedo, de temor,
de angustia, y es cuando nosotros comenzamos a hundirnos en toda esa maldad. Por eso decía el Señor, por sobre todo, hijo mío, guarda tu corazón, guardemos el corazón, que nuestro corazón en estos tiempos de conflicto, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de prueba, no se cargue, hermanos, de tristeza, de melancolía, de amargura, de angustia, de preocupación. Corramos al Señor, porque solamente el Señor nos puede salvar de ese corazón lleno de perversidad, lleno de maldad, lleno de desconfianza, lleno de odio, lleno de malos pensamientos. Hermanos, corramos al Señor, como decía el salmista David, porque solamente tú puedes salvarme. Que Dios nos salve de esos pensamientos, de esos sentimientos, hermanos, que en este momento hay en nuestros corazones. Obviamente, por la situación difícil que estamos viviendo. Claro que sí, es entendible, hermanos, pero no por eso nosotros nos vamos a dejar hundir. Todo lo contrario, este es el momento de confiar en Dios, es el momento de creer en el Señor. Este precisamente es el momento, hermanos, de guardar nuestro corazón en la presencia del Señor. Cuando David se sentía angustiado, cuando David se sentía atormentado por la serie de problemas, de dificultades que venían a su vida, él corría a Dios y en Dios él encontraba la calma, él encontraba la paz, él encontraba el descanso. Hay alguien que se siente atemorizado, hay alguien que se siente angustiado, hay alguien que se siente atemorizado, preocupado. Busca a Dios, descansa tu alma en el Señor, descansa en sus brazos de amor, en su misericordia, porque ahí está siempre el Señor dispuesto a perdonarnos, a auxiliarnos, a ayudarnos. Así como el salmista David, encontremos en el Señor nuestro único descanso, nuestra única paz, nuestra única salvación. Por eso David era un hombre fuerte, porque se paraba en la roca, no se paraba en suelo, hermanos, en arena movediza, en suelo inestable, se paraba en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es nuestra roca. Los que estamos parados en Cristo no sucumbiremos ante la adversidad. No cederemos ante la presión, ante el conflicto interno en nuestro corazón. Los que nos paramos en Cristo nos mantendremos firmes en la roca en medio de la tempestad. Ahí es nuestro lugar, en la presencia de Dios, que nos da paz, que nos da amor, que nos da alegría, que nos da confianza, esperanza y fe en estos momentos de dificultad. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Hoy es cuando más, hermanos, debemos de creer y confiar en nuestro Dios. Dicen que hoy es cuando la pandemia en nuestro país ha logrado los niveles más altos, el famoso pico. Hay más infectados más que nunca. Y por eso podríamos nosotros estar llenos de temor. Según una encuesta, estaba leyendo el otro día, más del 90% tiene temor, tiene miedo de contagiarse. Y no es para menos. Pero el que confía en el Señor debe de estar tranquilo. Debe de estar en calma, no en esa zozobra, no en ese temor, me voy a contagiar, me voy a enfermar, me voy a morir. No en ese temor, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Cómo voy a salir adelante? Ya no hay provisiones, no sé el trabajo, no estoy recibiendo. Confía en Dios, que Él no nos abandona, Él no nos deja. Cuando David se sentía amenazado, se sentía en el conflicto, entonces cuando David se refugiaba en Dios, cuando David buscaba el descanso en el Señor, y el Señor le daba calma al alma angustiada. No se turbe tu corazón, decía el Señor la semana pasada en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No se turbe tu corazón. No pierdas el control.
No pierdas la calma. Mantente confiado en el Señor, esperando en su bendición, esperando en su salvación, esperando en su misericordia. Dios es bueno con los que confían en Él. No temamos, hermanos. Dios está con nosotros. El Señor nos va a salvar de esto. Él nos va a liberar de esto. Él nos va a sacar victorioso de esta batalla si confiamos en Él. No es hora de estar temiendo. No es hora de estar desconfiando de la misericordia de Dios. No es hora de estar pensando, Dios, no sé dónde estás, Señor, no te siento, no te veo, Señor, estoy pasando mucho problema, mucha necesidad, mucha dificultad, Señor, quizás dónde estás no existe, a lo mejor, no, hermano, es el momento de ubicarnos, es el momento de pararnos en la roca, lo que hacía el salmista David, es el momento de buscar en oración la presencia del Señor que nos da paz, que nos da seguridad. En Cristo podemos estar confiados y podemos estar seguros, hermanos. Ánimo, ánimo. En el mundo, dijo el Señor, tendréis muchas preocupaciones, muchas aflicciones, muchos conflictos, mucha dificultad. Pero ánimo, dijo el Señor, porque yo he vencido, y todos los que confiamos en Dios también venceremos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos confían en el Señor? Ahí debe de estar nuestro refugio, nuestras fuerzas. Cuando ya el celular se está apagando porque ya la pila, la batería ya está en la última carga, 2%, 1%, es el momento de correr a la fuente, enchufar ese celular para que esa energía, para que esas fuerzas, para que esa batería se cargue de nuevo. Es lo que hacía el salmista David. Cuando él se miraba sitiado por sus enemigos, cuando él veía que el conflicto ya era demasiado grande, cuando él se sentía, hermanos, atormentado, angustiado, no sabía qué hacer, ese era el momento de ir a la fuente de poder, a la fuente de salvación, a la fuente de energía. Eso es nuestro Dios. Corramos a nuestro Dios. ¿Cómo está tu batería? Se está quedando sin carga, se está quedando sin provisión, se está quedando sin paz, se está quedando sin fe. Corramos a la fuente de salvación, corramos a la fuente de energía, corramos a la fuente de poder que se llama Dios. En Él podemos descansar, en Él podemos encontrar calma a ese corazón en conflicto, a esa alma intranquila. En Él podemos encontrar la paz que tanto necesitamos en estos momentos preciosos, hermanos. Estar negativo, estar triste, estar desanimado, hermano, no nos conviene. Es más, no nos ayuda. Los expertos dicen que nuestro sistema inmunológico, ya hablando de manera natural, pues nuestro cuerpo se autodefiende por ese sistema inmunológico que tenemos. Pero cuando las pilas están bajas, nuestro sistema inmunológico está bajo y no puede luchar contra las bacterias, contra los virus que nos atacan y mucho menos contra este virus mortal. Por eso necesitamos estar con las pilas puestas, con la batería al 100%. Necesitamos estar entusiasmados, necesitamos estar felices, alegres, confiados, como David. Y por eso David tenía tanta fuerza para seguir luchando contra el enemigo. Y por eso David no perdió una sola batalla. ¿Saben cuál era el secreto de David? Sus armas. No. ¿Cuál era el secreto de David? Su ejército. Tampoco. ¿Cuál era la estrategia de David? ¿Saben cuál era la clave de David? La clave de David era Dios. Era su confianza que él tenía. Por eso David ganaba las batallas. ¿Por qué David ganaba las batallas? Por su ejército valiente, por las estrategias de guerra, por las armas que David tenía. No, hermanos, David ganaba la batalla porque Dios estaba con él.
Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dirá San Pablo. Hermanos, confiemos en Dios. Dios es mi baluarte, decía él. Mi baluarte, el valor que yo tengo. ¿Ah? Dios es mi ganador, la estrategia que yo tengo para ganar. Dios está a nuestro favor. No temas, no te angusties. El Señor está con nosotros. Él va a proveer todo lo que necesitamos, así como el pueblo de Dios, Israel en el desierto. La historia nos cuenta que durante 40 años este pueblo caminó por el desierto, el lugar más inhóspito, el lugar más difícil sobre la faz de la tierra, complicado. En el desierto donde esas temperaturas se elevan lo más alto que cualquiera puede morir, hermanos, de sed. O también esas temperaturas se bajan que cualquiera puede morir de frío. Pero Dios guardaba a Israel. Una nube lo tapaba para que el sol no lo matara. Y de noche esa nube iluminaba su camino para darle calor y para darle luz, para que el pueblo siguiera su camino. Así es nuestro Dios. Él nos acompaña, no temamos. 40 años en el desierto, hermanos. El problema principal era la comida, era la sed. Pero eso no es problema para Dios, porque nuestro Dios todo lo puede. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios dio provisión a su pueblo en esos 40 años. Nunca le faltó comida, no le faltó agua, hasta sacó agua de la roca, hizo llover comida del cielo. Asimismo el Señor proveerá todo lo que necesitamos cuando nosotros confiamos en Él. Dios se manifiesta, Dios se mueve, Dios actúa. Dios actúa para los que confían en Él, dice el canto. Confía en el Señor, pon en Él tu confianza, que tu descanso, como dice el salmista David, sea el Señor. Que el Señor sea nuestro guía, nuestro protector, nuestro pastor, dirá David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir el Señor es mi pastor? El Señor es mi pastor y nada me falta. En Él puedo tener seguridad, en Él puedo tener provisión, en Él puedo tener refugio, en Él puedo tener todo lo que necesito para vivir, para ser feliz, para ser un hombre victorioso y triunfador en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Podemos salir victoriosos en aquel que nos amó. El Señor es mi pastor, decía él. De nada temeré. Confiemos en Dios. En este domingo, que es el día del Señor, como también se le llama el día del reposo, reposemos en Dios. Ahí pongamos nuestra alma en conflicto, nuestra alma intranquila, nuestra alma inquieta, nuestra alma triste, preocupada. Pongámosla en las manos del Señor. En este día domingo nos dice el Señor: tranquilos, pueblo mío, manada mía, yo soy su pastor, no teman. Yo camino con ustedes, yo voy a proveer lo que necesitan, yo los voy a proteger, yo los voy a guardar. Si ustedes confían en mí, si ustedes me hacen su Dios, entonces ustedes serán mi pueblo, le dice el Señor allá en el Antiguo Testamento a Israel. Hagamos lo mismo nosotros. Confiemos en Dios y dejemos que Dios actúe, que Dios se manifieste, que Dios obre de la manera quizás que menos pensamos y menos nos imaginamos, pero Dios está ahí trabajando y actuando aunque nosotros no lo veamos, porque por eso es fe. Fe aunque no lo veamos, pero sabemos que ahí está el Señor con nosotros, guardándonos, proveyendo todo lo que necesitamos. A confiar en el Señor, hermanos. En este domingo precioso encontremos el reposo en Él, encontremos la calma en nuestro Dios, la paz en el Señor.
y confiemos en Dios. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque Dios está al control de nuestra vida. Confiemos en Dios. Él está con nosotros. Vamos a orar. Acompáñenme en una oración en esta mañana para encomendar nuestro corazón, nuestras almas al Señor y encontrar en Él nuestro descanso, nuestro refugio, nuestra calma, nuestra paz, como nos dice el salmista David en este salmo precioso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, en ti, solamente en ti encontramos la calma de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor. A veces nuestra mente, nuestro corazón nos juega una mala jugada con pensamientos irónicos, con pensamientos negativos que nos dicen que este es el final, que nos dicen que ya no se puede hacer nada, que nos dicen lo peor. Pero nosotros sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Nosotros confiamos en ti, Señor, y que tú abrirás sendas aún donde no las hay, Señor, porque tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible. Hemos confiado en Dios, en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede, hermano. ¿En quién has confiado tú? Pues entonces, deja de preocuparte, deja de afligirte, deja de angustiarte, deja de estar atemorizado y confiemos en nuestro Dios. Corramos a su presencia, corramos a sus brazos, porque en sus brazos, en sus manos encontraremos la calma, la paz, el descanso que necesitamos. Él camina con nosotros. No desconfiemos, no nos desanimemos. Aunque la información que nos dan sea negativa, aunque la información que nos están transmitiendo sea de la peor, no temamos. Dios nos librará, el Señor nos guardará. Él confía en nosotros, porque nosotros tenemos nuestra fe en Él. Dios obrará. Él hará sendas donde nosotros no vemos una. Donde no vemos camino, el Señor hace camino, hermanos. El Señor tiene todo preparado. Él va con nosotros. Esa era el secreto de David. David confiaba en Dios. Por eso sus enemigos no podían vencerlo. Por eso el conflicto no podía, hermanos, destruirlo. Por eso, hermanos, los enemigos no podían destruir a David, porque David confiaba en Dios. Dios lo guardaba, Dios lo protegía. El Señor, hermanos, hará lo mismo con nosotros. Él lo ha prometido y ahí debe de estar nuestra confianza, en las promesas de nuestro Dios. Estamos protegidos en el hueco de la mano del Señor. Nada ni nadie podrá hacernos daño, porque el Señor está con nosotros. Él es nuestra salvación. En Él encontramos nuestra paz y nuestro descanso. Confiemos en Dios. Pongamos en el Señor, en su presencia, en la oración, nuestra alma intranquila, nuestro corazón en conflicto. Pongamos al Señor nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra preocupación. Pongamos al Señor nuestra ansiedad y Él nos dará sosiego, Él nos dará calma, Él nos dará paz. No temas. Él camina con nosotros. Él te ama. Él te ama. Dios sabe lo que hace. Pongamos en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Y vas a ver cómo el Señor actúa en favor de los que le aman. Gracias, Señor, por este día domingo. Nos encomendamos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima.